El martillo del juez golpea la oscura mesa de madera y el sonido resuena en mis huesos como un eco de todos los años que he vivido en silencio. Aquí estoy, Eleanor Vance, 67 años, sentada en esta fría sala del tribunal con mis manos arrugadas aferradas a un sobre amarillo que he guardado durante 13 años. Mi corazón late tan fuerte que temo que todos puedan oírlo. Frente a mí está mi hija Valerie con su elegante traje y su abogado de corbata roja señalándome como si fuera una criminal. Sus ojos arden con una rabia que no entiendo o quizás entiendo demasiado bien. A su lado, el abogado Mark Sullivan revisa unos papeles con la confianza de alguien que cree tener la verdad de su lado. Su señoría, dice Valerie, su voz tiembla pero es firme. Mi madre ha tenido a mis hijos durante 13 años sin mi consentimiento. Esto constituye un secuestro parental. Nunca le autoricé a llevarlos. Sus palabras duelen como dagas afiladas. Secuestro. Esa palabra atraviesa mi pecho y se aloja profundamente donde guardo todos mis dolores maternos. Miro hacia atrás y veo a mis 3 nietos, Arthur, 20, Emily, 18 y Andrea, 16, sentados en la tercera fila. Sus rostros son pálidos, confundidos, como si estuvieran viendo una película que no entienden. El juez Theodore Mason, un hombre de cabello canoso y ojos cansados, me observa por encima de sus gafas. Señora Vance, ¿qué tiene que decir sobre estas acusaciones? Mis dedos aprietan el sobre. Dentro están las pruebas de una verdad que he mantenido durante años, protegiéndola como un tesoro o una herida que no puede sanar. Su señoría, digo mi voz. No secuestré a nadie. Simplemente crié a los niños que mi hija abandonó en mi puerta. Eso es una mentira, grita Valerie, levantándose. Nunca los abandoné. Tuve problemas de salud mental. Necesitaba ayuda temporal. Su abogado la calma con un gesto de la mano. Su señoría, mi clienta fue hospitalizada por una severa depresión posparto. Necesitaba tratamiento médico urgente. La señora Vance se aprovechó de esa vulnerabilidad para quedarse con los niños y alejarlos de su madre biológica. Siento que la sala del tribunal se llena de susurros. Algunas personas en la audiencia asienten como si ya hubieran decidido quién es la víctima en esta historia. Pero yo sé la verdad. La he vivido día tras día durante 13 años. Madrugadas, fiebres, tareas escolares y abrazos cuando lloraban, pidiendo a su mamá. Señora Vance, dice el juez en un tono más suave, entiendo que cuidar de sus nietos debe haber sido difícil, pero si la madre biológica está solicitando la custodia. Con todo respeto, su señoría, interrumpo, mi voz sale más firme de lo que esperaba, hay cosas que este tribunal necesita saber antes de tomar cualquier decisión. Levanto el sobre amarillo y lo sostengo en alto. Es un gesto simple, pero veo los ojos de Valerie agrandarse con lo que parece ser miedo. Aquí tengo documentos que cambiarán completamente esta conversación. El juez se inclina hacia adelante. ¿Qué tipo de documentos? Pruebas de lo que realmente sucedió hace 13 años. Pruebas de por qué mi hija está aquí hoy. Y no es por amor maternal. Mi voz tiembla ligeramente no por miedo, sino por una emoción que no puedo nombrar. Valerie se pone pálida. Mamá, por favor, no hagas esto. ¿Hacer qué, hija? Decir la verdad. El abogado Mark Sullivan se aclara la garganta. Su señoría, la señora Vance está tratando de desviar la atención del tema principal. Documentos del pasado no cambian el hecho de que mi clienta tiene derechos legales sobre sus hijos. Al contrario, digo mirando directamente a los ojos de mi hija. Estos documentos explican exactamente por qué estamos aquí hoy. Explican por qué después de 13 años de absoluto silencio, de no enviar un solo dólar para los gastos de sus hijos, de no recibir ni una llamada en Navidad, mi hija de repente aparece con un abogado. El silencio en la sala es pesado, como el aire antes de una tormenta. Puedo oír mi corazón latiendo, el susurro de los papeles que el abogado baraja nerviosamente, la respiración entrecortada de mis nietos detrás de mí. El juez me mira intensamente. Señora Vance, ¿está sugiriendo que hay motivos ocultos en esta demanda? No estoy sugiriendo nada, su señoría. Estoy afirmando que los hay. Mis ojos se encuentran con los de Valerie y veo en ellos la misma expresión que tenía de niña cuando la sorprendí en una travesura. Y todo está documentado aquí. Mamá, susurra Valerie. Por favor, piensa en lo que estás haciendo.
He tenido 13 años para pensar, respondo. 13 años de noche sin dormir cuando Arthur tenía fiebre. 13 años de reuniones escolares donde fui el único familiar presente. 13 años esperando una llamada de ti que nunca llegó. El juez Mason golpea suavemente su martillo. Señora Vance, ¿estás dispuesto a presentar estos documentos como evidencia en este caso? Miro el sobre en mis manos. Dentro están las cartas que Valerie me escribió, las fotos que guardé, los recibos que ahorré y algo más. Algo que ni siquiera mis nietos saben que tengo. Algo que cambiará todo. Sí, su señoría. Estoy lista. El juez asiente y se detiene para revisar su agenda. Muy bien, señora Vance, pero antes de examinar estos documentos, me gustaría escuchar su relato completo de los hechos. Cuéntanos qué sucedió hace 13 años. Cierro los ojos por un momento y me transporto de regreso a ese día que cambió mi vida para siempre. Era un martes lluvioso de octubre. Estaba en mi pequeña cocina preparando té de manzanilla para calmar mis nervios después de una cita médica donde se confirmó que mi artritis estaba empeorando. Entonces escuché los golpes en la puerta. Era cerca del mediodía. Empiezo a sentir que mi voz se suaviza con el recuerdo. Valerie apareció en mi puerta con los 3 niños. Arthur tenía 7 años, Emily 5 y Andrea apenas 3. Estaban sucios, sus ropas arrugadas, y los más pequeños lloraban de hambre. Miro a mis nietos. Arthur me da una sonrisa triste como si recordara fragmentos de ese día. Los ojos de Emily están vidriosos y Andrea, mi pequeña Andrea, se abraza a sí misma como lo hacía cuando era una niña asustada. Mi hija entró en mi casa como un huracán. Continuó. Llevaba una bolsa de plástico con algunas de las ropas de los niños, todo revuelto, nada limpio. Me dijo, mamá, necesito que los cuides un tiempo. Solo serán unas semanas hasta que resuelva mis problemas. Valerie baja la mirada. Su abogado le susurra algo al oído, pero ella no responde. Sé que recuerda ese día tan claramente como yo. Le pregunté qué problemas, si necesitaba ayuda económica, si algo había pasado con el padre de los niños, pero solo seguía repitiendo que volvería pronto. Les dio un rápido beso a cada uno y se fue. Los niños corrieron a la ventana, gritando mami, mami. Pero ella ya había subido a un taxi y se había ido. El silencio en la sala es absoluto. Puedo sentir cómo la respiración de la gente se hace más lenta, como si estuvieran conteniendo algo. Esa noche Arthur me preguntó cuándo volvería su mamá. Le dije que pronto. Andrea lloró porque quería su osito de peluche que había quedado en casa de Valerie. Emily, mi dulce Emily, me ayudó a preparar la cena con sus manitas, como si entendiera que ahora era mi responsabilidad mantener a todos juntos. Mi voz se quiebra un poco y tomo un sorbo de agua del vaso que me ofrece el oficial del tribunal. Pasaron los días, luego las semanas. No sabía dónde vivía Valerie porque se había mudado. No tenía teléfono para contactarla. Los niños preguntaban por ella todos los días. Arthur comenzó a mojar la cama por la noche. Emily dejó de hablar durante casi un mes y Andrea, mi pequeña Andrea, desarrolló una tos que no se iba. Miro a Valerie moverse incómoda en su silla. Sus manos tiemblan ligeramente mientras juega con un anillo en su dedo. Decidí inscribirlos en la escuela cerca de mi casa. Necesitaba sus documentos, sus certificados de nacimiento. Fui a la antigua dirección de Valerie, y los vecinos me dijeron que había dejado el apartamento sin pagar 3 meses de alquiler. La casera me entregó una caja de cosas que mi hija había dejado atrás, incluidos algunos papeles de los niños. El juez Mason toma algunas notas. ¿Intentó informar de la situación a las autoridades? Su señoría, pensé que era temporal. Valerie había tenido problemas antes, pero nunca había abandonado completamente a sus hijos. Creía que volvería. Además, ¿qué iba a decir? Que mi hija había dejado a sus hijos conmigo y no iba a regresar. En ese momento, no había crimen. Era una madre que había dejado a sus hijos con su abuela. Hago una pausa y miro directamente a Valerie. Pero pasaron meses, luego años. Arthur cumplió 8 y preguntó si podía invitar a su mamá a su fiesta. Le dije que intentaríamos encontrarla. Emily comenzó primer grado.
Y cuando la maestra preguntó por sus padres, ella me señaló y dijo, «Esta es mi mamá, Eleanor». Las lágrimas amenazaron con caer, pero las contengo. No es momento de llorar. Es momento de recordar. Los gastos se multiplicaron. Mi pensión apenas me cubría a mí sola. Y de repente tenía que alimentar, vestir y educar a 3 niños. Vendí algunas joyas que había guardado. Conseguí un trabajo limpiando casas los fines de semana. Una vecina, la señora Elma Jensen, me ayudó cuidando a los pequeños cuando iba a trabajar. El juez levanta la vista al escuchar el nombre Jensen. ¿Alguna relación conmigo? Ella es mi hermana, su señoría, respondo. Y ella puede testificar sobre todo lo que pasamos en esos primeros años. Valerie y su abogado intercambian miradas preocupadas. No esperaban esto. Cuando Andrea cumplió 5 años, tuvimos una crisis. Ella contrajo neumonía y tuvimos que hospitalizarla. Los médicos pidieron seguro de salud, autorización parental, documentos que no tenía. Fue entonces cuando decidí iniciar el proceso legal para obtener la tutela temporal de los niños. Mi voz se vuelve más firme. Contraté a un abogado con los pocos ahorros que me quedaban. Me costó $800 que no tenía, pero era necesario. El abogado trató de localizar a Valerie para notificarle sobre el proceso de tutela. Publicamos avisos en el periódico como exige la ley. Nadie respondió. ¿Obtuvo la tutela legal?, pregunta el juez. Sí, su señoría. Hace 10 años, este mismo tribunal me otorgó la tutela legal de mis 3 nietos. Tengo todos los documentos. Durante 3 años, la ley nos exigió seguir buscando a la madre biológica. Ella nunca apareció, nunca llamó, nunca envió un solo dólar. Valerie se levanta abruptamente. Estaba enferma. Tenía depresión. No podía cuidarlos en ese estado. Por favor, siéntese, ordena firmemente el juez. Luego me mira. Continúe, señora Vance. Los niños crecieron conmigo. Arthur se graduó de la secundaria con honores. Emily ganó concursos de poesía. Andrea aprendió a tocar la guitarra y formó una banda en la escuela. Fueron a terapia cuando lo necesitaron. Los llevé al médico para las vacunas y a todos sus eventos escolares. Celebré cada cumpleaños, cada logro, cada momento importante de sus vidas. Miro a mis nietos y veo a Arthur asentir con lágrimas en los ojos. Nunca les mentí sobre su madre. Siempre les dije que los amaba, pero que no podía cuidarlos en ese momento. Les mostré fotos de ella cuando eran bebés. Guardé cada dibujo que hicieron para ella, esperando que regresara. ¿Y nunca tuvieron contacto con ella durante todos estos años?, pregunta el juez. No una sola vez, su señoría, hasta hace 2 meses cuando apareció en mi puerta con su abogado y una demanda de custodia. El juez se inclina hacia adelante. ¿2 meses? ¿Y qué cambió después de 13 años de total ausencia? Sonrío levemente porque aquí viene la parte que Valerie no quiere que se sepa. Levanto el sobre amarillo. Esa respuesta, su señoría, está en estos documentos. El juez Theodore Mason extiende su mano hacia mí. Señora Vance, por favor, acérquese y presente los documentos que mencionó. Me levanto lentamente sintiendo que mis rodillas protestan por la artritis, pero mi determinación es más fuerte que cualquier dolor físico. Camino hacia el estrado con el sobre amarillo apretado contra mi pecho. Puedo escuchar los nerviosos tacones de Valerie haciendo clic contra el suelo de madera. Su señoría, dice el abogado Mark Sullivan, levantándose. Solicito que cualquier documento presentado sea examinado por la defensa antes de ser admitido como evidencia. Por supuesto, responde el juez. Señora Vance, entregue los documentos al secretario para que sean revisados por ambas partes. Abro el sobre con cuidado como si fuera un cofre del tesoro que he protegido durante años. Mis dedos tiemblan ligeramente no por miedo, sino por la emoción de que la verdad finalmente salga a la luz. Dentro hay fotografías, cartas manuscritas, recibos y algunos papeles doblados que forman el corazón de esta historia. Empecemos con esto, digo sacando un paquete de fotografías atado con una cinta roja. Estas son fotos que tomé el día que Valerie dejó a los niños conmigo. El secretario toma las fotografías y se las pasa al juez, quien las examina una por una.
Su expresión cambia gradualmente, volviéndose más seria. Describa lo que vemos en estas imágenes, señora Vance. La primera foto muestra a Arthur con ropa sucia y rasgada. Se pueden ver los agujeros en las suelas de sus zapatos. La segunda es de Emily, que tenía marcas de comida seca en la cara y el cabello enredado. La tercera es de Andrea, mi pequeña Andrea, que llevaba un pañal que claramente no se había cambiado en horas. Valerie se cubre la cara con las manos. Su abogado le susurra algo, pero ella sacude la cabeza repetidamente. Su señoría, continuó, tomé estas fotos porque quería documentar la condición en la que los niños llegaron a mi hogar, no con la intención de usarlas en su contra, sino porque una vecina enfermera me aconsejó que era importante llevar un registro de todo. El juez pasa las fotos al abogado de Valerie, quien las revisa rápidamente y se las muestra a su clienta. Veo a mi hija cerrar los ojos con fuerza, como si intentara borrar esos recuerdos. Ahora, digo sacando un segundo grupo de documentos. Estas son las cartas que Valerie me escribió durante los primeros 6 meses después de dejar a los niños. El juez toma las cartas y de inmediato nota la escritura a mano. Están escritas con la propia letra de su hija. Sí, su señoría. Reconocería su escritura en cualquier lugar. Miro a Valerie. Dile al juez lo que decían esas cartas, hija. Valerie permanece en silencio, pero su abogado toma las cartas y comienza a leerlas. Su expresión cambia drásticamente mientras lee. Su señoría, digo con voz clara. En la primera carta, fechada 3 semanas después de que ella dejó a los niños, Valerie me escribió que había conocido a un hombre llamado Javier Dawson y que se mudaría con él a otra ciudad. Me pidió que cuidara a los niños un poco más porque su nuevo compañero no quería responsabilidades familiares inmediatas. El silencio en la sala es tan profundo que se podría oír caer un alfiler. Todas las miradas están fijas en Valerie, que ha comenzado a llorar en silencio. En la segunda carta, continuó, me informó que estaba embarazada del hijo de Javier, y que no podía regresar por los niños porque él la había amenazado con dejarlas y traía cargas del pasado a su nueva vida. ¿Embarazada?, pregunta el juez con sorpresa. Sí, su señoría. Mi hija tuvo otro hijo con Javier Dawson, un niño que ahora tiene 12 años y vive con ellos, un niño que ella podría criar porque era conveniente para su nueva relación. Arthur, Emily y Andrea intercambian miradas de shock desde sus asientos. Esta información es nueva para ellos. Nunca les dije que tenían un hermano menor porque no quería lastimarlos más de lo que ya estaban. En la tercera carta, mi voz se vuelve más dura. Valerie me pidió que firmara unos papeles renunciando oficialmente a cualquier reclamo sobre ella para que pudiera comenzar una nueva vida sin complicaciones legales. Me ofreció $500 por los gastos que había tenido con sus hijos hasta ese momento. El abogado Mark Sullivan está pálido. Esta información claramente no formaba parte de la versión que su cliente le había contado. ¿Y firmó esos papeles?, pregunta el juez. No, su señoría. Le respondí diciéndole que no quería su dinero, pero que si realmente quería desaparecer de nuestras vidas, debería hacerlo por completo. Le dije que no nos contactara de nuevo hasta que estuviera verdaderamente lista para ser madre. Saco otro documento del sobre. Esta es su respuesta a mi carta, la última comunicación que tuvimos en 13 años. El juez lee el documento y su expresión se endurece notablemente. Señora Vance, ¿puede leer en voz alta lo que dice esta carta? Tomo el papel con manos temblorosas, pero mi voz sale firme y clara. Mamá, está bien. No te molestaré más. Cuida bien de los niños porque ahora tengo mi propia familia. Si alguien pregunta, diles que su mamá tuvo que irse lejos por trabajo. No quiero que sufran más. Sinceramente, Valerie. Las lágrimas corren por las mejillas de mis nietos. Arthur se levanta de su asiento como si fuera a acercarse a mí. Pero Emily lo detiene, tomando su brazo. Su señoría, digo guardando la carta. Durante 13 años, respeté esa decisión. Nunca busqué a mi hija. Nunca intenté contactarla. Crié a sus hijos con amor con los pocos recursos que tenía, esperando que algún día ella madurara y regresara por las razones correctas. ¿Y por qué cree que ha regresado ahora?, pregunta el juez. Sonrío tristemente mientras saco el último documento del sobre. Porque hace 3 meses, su señoría, mi hermano Arthur Vance, el tío de Valerie,
que vivía en Texas y no tenía hijos, falleció. El juez se inclina hacia adelante con renovado interés. ¿Y qué tiene eso que ver con este caso? Mi hermano, su señoría, dejó una herencia significativa a cada uno de sus nietos, $50,000 en total para Arthur, Emily y Andrea, respectivamente. Valerie llora más fuerte y su abogado parece estar considerando abandonar el caso. Pero la herencia, continuó con voz firme, solo puede ser reclamada por los niños si están bajo la custodia de un familiar directo, es decir, su madre o su abuela, y yo como su actual tutor legal. Ya había iniciado los procedimientos para que accedieran a ese dinero cuando cumplieran la mayoría de edad. El juez me mira intensamente. ¿Está sugiriendo que la señora Valerie Vance regresó únicamente para acceder a la herencia de sus hijos? Saco el último papel del sobre. Es una copia de un documento legal que fue difícil de obtener. Su señoría, es un informe privado que encargué sobre las actividades de mi hija en los últimos meses. Muestra que exactamente hace 2 meses y medio, contrató los servicios del abogado Mark Sullivan y comenzó a investigar la herencia de mi hermano. El abogado de Valerie se levanta abruptamente. Objeción. Esa investigación es privada e ilegal. Es completamente legal, respondo con calma. Contraté a un investigador privado licenciado después de que mi hija apareció de repente en mi puerta con amenazas legales. Tenía todo el derecho a proteger a mis nietos. El juez golpea su mazo. Orden en la corte. Me mira con una expresión que mezcla respeto y curiosidad. Señora Vance, ¿hay algo más en ese sobre que el tribunal debería saber? Miro el sobre, que ahora se siente mucho más ligero, pero sé que aún guarda el secreto más importante de todos. Sí, su señoría, hay algo más. Algo que incluso mis nietos aún no saben. El juez Theodore Mason ajusta sus gafas y me mira con una intensidad que no había mostrado antes. Señora Vance, ¿qué más contiene ese sobre que considera relevante para este caso? Mis dedos buscan el último documento escondido en el fondo del sobre amarillo. Es una hoja doblada varias veces, amarillenta por el tiempo, pero que contiene las palabras más importantes de esta historia. Sin embargo, antes de revelarlo, sé que hay algo que debo hacer. Su señoría, antes de mostrar este último documento, me gustaría que el tribunal escuchara directamente a mis nietos. Creo que es justo que expresen su propia opinión sobre esta situación. Valerie se sienta erguida en su asiento con esperanza en los ojos. Su abogado, Mark Sullivan, asiente rápidamente. Su señoría, mi cliente está de acuerdo. Los menores tienen derecho a expresar sus preferencias. El juez considera la solicitud. Muy bien, Arthur Vance. Por favor, acérquese al estrado. Mi nieto mayor se levanta lentamente. A sus 20 años, Arthur es un joven alto y delgado con los ojos inteligentes de su abuelo y la sensibilidad que heredó de nuestra familia. Camina hacia el estrado con pasos medidos, como si cada movimiento requiriera una decisión consciente. Dice el juez en una voz suave, entiendo que esta situación debe ser muy difícil para usted. Quiero que sepa que puede hablar libremente. ¿Recuerda a su madre biológica? Arthur traga y mira brevemente a Valerie antes de responder. Sí, su señoría. Tengo algunos recuerdos vagos. Recuerdo que había mucha confusión en casa. Recuerdo que a veces no había comida y que mi abuela Eleanor aparecía con bolsas del supermercado. Recuerdo el día que llegamos a su casa y ella nos bañó, nos dio ropa limpia y nos hizo sopa de pollo. ¿Y cómo se siente acerca de la ausencia de su madre durante estos años? Arthur cierra los ojos por un momento. Su señoría, durante mucho tiempo estuve enojado. No entendía por qué mi mamá no regresaba. Mis amigos de la escuela tenían padres que los recogían, que iban a sus partidos de fútbol, que les ayudaban con la tarea. Yo tenía a mi abuela Eleanor, que trabajaba en 2 empleos para mantenernos y aún así nunca faltaba a una reunión escolar. Miro a Valerie llorar en silencio, pero Arthur continúa con una madurez que me rompe el corazón. Cuando cumplí 15 años dejé de estar enojado. Entendí que mi abuela había sacrificado su tranquilidad, su salud y sus ahorros por nosotros. Entendí que no tenía la obligación de criarnos, pero lo hizo porque nos ama. Y ahora que su madre biológica ha regresado pidiendo la custodia, ¿cómo se siente? Arthur mira directamente a Valerie. Mamá, si puedo llamarte así,
me alegra saber que estás bien. Me alegra saber que pudiste superar tus problemas, pero no puedo pretender que estos 13 años no sucedieron. No puedo pretender que no duele saber que formaste otra familia, mientras nosotros crecíamos preguntándonos qué habíamos hecho mal. El silencio en la sala es absoluto. Valerie solloza más fuerte. ¿Dónde te gustaría vivir, Arthur? Pregunta el juez. Su señoría, ya soy mayor de edad. Puedo tomar mis propias decisiones legalmente, pero si mi respuesta puede ayudar a proteger a mis hermanitas, entonces la respuesta es clara. Quiero quedarme con mi abuela, Eleanor. Ella es quien nos crió, quien nos ama incondicionalmente, quien nunca nos abandonó. Arthur regresa a su asiento y el juez llama a Emily. Mi nieta de 18 años camina hacia el estrado con la gracia que siempre la ha caracterizado, pero puedo ver la tensión en sus hombros. Emily, también eres mayor de edad. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esta situación? Emily toma una respiración profunda antes de hablar. Su señoría, tengo algunos recuerdos más claros que Arthur porque era un poco mayor cuando llegamos a vivir con mi abuela. Recuerdo que mi madre biológica lloraba mucho. Recuerdo que a veces se quedaba en la cama todo el día y teníamos que cuidar de nosotros mismos. Valerie grita desde su asiento, estaba enferma. Tenía depresión posparto. El juez la silencia con una mirada severa. Por favor, permita que la joven termine. Emily continúa. Entiendo que estuviste enferma, mamá, pero también recuerdo el día que llegamos a casa de la abuela Eleanor. Por primera vez en mucho tiempo, alguien nos preguntó si habíamos comido. Alguien nos leyó cuentos antes de dormir. Alguien nos dijo que todo estaría bien. Las lágrimas corren por mis mejillas mientras escucho las palabras de mi nieta. La abuela Eleanor nos llevó al psicólogo cuando tuvimos pesadillas. Nos inscribió en actividades extracurriculares para que no nos sintiéramos diferentes a otros niños. Cuando tenía 14 años y me diagnosticaron diabetes juvenil, ella aprendió sobre nutrición, sobre la medición de glucosa, sobre todo lo que necesitaba para cuidarme. El juez toma notas mientras Emily habla. ¿Y respecto a quedarte con tu madre biológica o tu abuela? Su señoría, mi madre biológica es una desconocida para mí. Sé que comparte mi sangre, pero mi abuela Eleanor compartió mi infancia, mi adolescencia, mis miedos y mis sueños. La decisión es fácil. Finalmente el juez llama a Andrea. Mi nieta menor, de 16 años, se acerca al estrado con la determinación que siempre la ha caracterizado. Es la más físicamente parecida a mí, pero tiene un espíritu rebelde que me recuerda a Valerie cuando era joven. Andrea, eres menor de edad, pero tu opinión es muy importante para el tribunal. ¿Qué recuerdas de tu vida antes de venir a vivir con tu abuela? Andrea mira a Valerie con una expresión que no puedo descifrar. Su señoría, era muy pequeña, pero recuerdo cosas. Recuerdo tener hambre. Recuerdo llorar y que nadie viniera. Recuerdo el olor de la casa donde vivíamos. Un olor de tristeza y abandono. Valerie se encoge como si las palabras de su hija menor fueran golpes físicos. Pero también recuerdo, continúa Andrea, el primer día en casa de la abuela Eleanor. Recuerdo que me dio un baño caliente y me puso un pijama limpio que olía a suavizante. Recuerdo que me hizo leche caliente con miel antes de dormir y me cantó una canción de cuna. ¿Te gustaría conocer mejor a tu madre biológica?, pregunta el juez. Andrea piensa un momento. Su señoría, no voy a mentir. Tengo curiosidad por conocer a la mujer que me dio la vida, pero también tengo miedo. Miedo de que se vaya de nuevo. Miedo de que sus promesas sean como las que hizo hace 13 años. ¿Y dónde te sientes más segura? Con mi abuela Eleanor, su señoría, ella nunca me ha fallado, nunca me ha mentido. Cuando le pregunté por qué mi mamá se había ido, no inventó historias bonitas. Me dijo la verdad, y a veces los adultos toman decisiones difíciles y que me amaba lo suficiente como para quedarse. Andrea regresa a su asiento y el juez se dirige a mí de nuevo. Señor Avance, sus nietos han sido muy claros en sus preferencias. ¿Hay algo más que el tribunal deba saber antes de tomar una decisión? Miro el sobre amarillo en mis manos y luego miro a mis 3 nietos. Han sido valientes al hablar su verdad. Ahora es mi turno de ser valiente con la mía. Sí, su señoría. ¿Hay algo más?
Algo que cambiará completamente la perspectiva de este caso. Saco el último documento del sobre. Es una hoja que he doblado y desdoblado tantas veces que las líneas de pliegue son permanentes. Este es un documento que encontré hace 2 años entre las cosas que Valeria abandonó en su apartamento. Un documento que ella misma escribió y firmó. Valerie se pone pálida como un fantasma. Su abogado se inclina hacia ella, pero mi hija sacude la cabeza repetidamente. ¿Qué tipo de documento es, señora Vance? Una renuncia voluntaria de derechos parentales, su señoría, escrita de puño y letra de mi hija, firmada y fechada 3 días después de que dejó a los niños conmigo. El juez Theodore Mason se levanta abruptamente, su expresión se transforma de curiosidad profesional a absoluto asombro. Una renuncia voluntaria de derechos parentales. Señora Vance, ¿está segura de lo que dice? Completamente segura, su señoría. Extiendo el documento hacia el secretario del tribunal. Este papel estaba entre las cosas que Valerie abandonó en su apartamento. La casera me lo dio junto con fotografías y otros documentos personales que mi hija dejó atrás. Valerie tambalea en su asiento como si estuviera a punto de desmayarse. Su abogado Mark Sullivan toma el documento con manos temblorosas y su rostro pierde todo color mientras lo lee. Esto no puede ser real, murmura. Léelo en voz alta, por favor, ordena el juez. El abogado aclara su garganta y comienza a leer con voz entrecortada. Yo, Valerie Vance, de 26 años, por la presente renuncio voluntariamente a todos mis derechos como madre de Arthur Vance, de 7 años, Emily Vance, de 5 años, y Andrea Vance, de 3 años. Reconozco que no tengo la capacidad emocional, económica o psicológica para criarlos adecuadamente. El silencio en la sala es tan profundo que se puede escuchar la respiración agitada de todos los presentes. Mis nietos se miran entre sí con expresiones de confusión y dolor. Continúe, dice el juez con voz grave. Autorizo plenamente a mi madre, Eleanor Vance, para que tome todas las decisiones legales, médicas y educativas relacionadas con mis hijos. Renuncio a cualquier derecho de visitarlos, contactarlos o reclamarlos en el futuro. Esta decisión es definitiva e irrevocable. Firmado Valerie Vance con fecha del 15 de octubre de 2011. Valerie rompe en sollozos histéricos. Estaba loca. No sabía lo que estaba escribiendo. Estaba enferma mentalmente. El juez golpea su mazo repetidamente. Orden. Señora Vance, ¿tiene testigos de que este documento fue escrito voluntariamente por su hija? Sí, su señoría. La casera del edificio donde vivía Valerie, la señora Paula Sterling, puede testificar que mi hija le pidió papel y un bolígrafo para escribir una carta importante 3 días después de dejar a los niños. También puede confirmar que Valerie estaba consciente y coherente durante esos días. El abogado Mark Sullivan susurra urgentemente a su cliente, pero Valerie sigue sollozando incontrolablemente. Además, continúo, hay algo más que el tribunal debería saber, algo que descubrí hace solo 2 semanas que explica por qué mi hija regresó exactamente ahora. Todas las miradas están fijas en mí. Puedo sentir la tensión en la sala intensificarse. Su señoría, contraté al investigador privado no solo para conocer los movimientos recientes de mi hija, sino también para entender completamente su situación actual. Lo que descubrimos es revelador. Saco una pequeña carpeta de mi bolso. Valerie y su pareja, Javier Dawson, están enfrentando una grave crisis financiera. Hace 6 meses, Javier perdió su trabajo. Hace 4 meses, recibieron un aviso de desalojo de su hogar. Hace 3 meses exactamente, cuando se enteraron de la herencia de mi hermano, comenzaron los trámites para obtener la custodia de mis nietos. Valerie levanta la cabeza, sus ojos rojos de llorar. Mamá, por favor, déjame terminar, hija. Mi voz es firme pero no cruel. El investigador también descubrió que tú y Javier han estado viviendo de préstamos y tarjetas de crédito. Deben más de $30,000 en deudas acumuladas. El juez revisa los documentos que he proporcionado. ¿Y usted cree que la herencia de sus nietos es la solución que buscan para sus problemas financieros? No lo creo, su señoría. Lo sé. Miro directamente a Valerie porque hace una semana, mi hija me llamó por teléfono por primera vez en 13 años. La sorpresa en la sala es palpable. Incluso mis nietos me miran asombrados porque no les había contado sobre esta llamada.
¿Y qué dijo en esa llamada?, pregunta el juez. Me dijo que había madurado, que había superado sus problemas y que quería recuperar a sus hijos. Cuando le pregunté por qué después de tanto tiempo, dijo que había estado ahorrando dinero para ofrecerles una vida mejor. Hago una pausa dramática. Luego le pregunté sobre la herencia de mi hermano. Hubo un largo silencio y luego dijo, mamá, ese dinero le pertenece a mis hijos. Solo quiero asegurarme de que lo reciban cuando sea el momento adecuado. ¿Y qué le respondió? Le dije que sus hijos ya tenían acceso a esa herencia a través de mí, su tutora legal, que el dinero estaba seguro en un fondo fiduciario hasta que cada uno de ellos cumpliera 21 años. Fue entonces cuando su tono cambió por completo. Valerie cubre su rostro con las manos, sabiendo lo que viene. Me dijo que como su madre biológica, tenía más derecho a manejar esa herencia que yo. Me dijo que había consultado con un abogado y que podía luchar legalmente por la custodia. Me amenazó su señoría. El juez se inclina hacia adelante. ¿Cómo te amenazó? Me dijo que si no transfería voluntariamente la custodia y el control de la herencia, me acusaría de secuestro. Me dijo que tenía testigos que podían testificar que yo había alienado intencionalmente a los niños de ella. Me dijo que un juez siempre favorecería a una madre biológica sobre una abuela. Arthur se levanta de su asiento de repente. Abuela, ¿por qué no nos dijiste que te amenazó? Porque no quería que se preocuparan más de lo necesario, respondo suavemente. Y porque sabía que la verdad saldría a la luz en el momento adecuado. El juez golpea su mazo. Joven, por favor, tome asiento. Luego me mira. Señora Vance, ¿tiene grabada esa conversación telefónica? No, su señoría, pero tengo algo mejor. Sonrío levemente. Después de esa llamada, mi hija me envió varios mensajes de texto donde repetía sus amenazas. Mensajes que están guardados en mi teléfono y que he imprimido para el tribunal. Saco las impresiones de los mensajes y se las entrego al secretario. El juez las lee en silencio, su expresión se vuelve más severa con cada mensaje. ¿Puede leer algunos de estos mensajes ante el tribunal?, pregunta el juez. Tomo los impresos y leo en voz clara. Mensaje del 18 de julio. Mamá, piénsalo bien. Soy la madre biológica y cualquier juez se pondrá de mi lado. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Continuó. Mensaje del 20 de julio. He estado hablando con mi abogado. Él dice que lo que hiciste podría considerarse secuestro parental. Podrías ir a la cárcel. Y el último mensaje, mi voz se vuelve más firme, del 22 de julio. Mamá, si me das la custodia voluntariamente, podemos llegar a un acuerdo sobre la herencia. 50/50. Tú te quedas con la mitad por haberlos cuidado. Yo me quedo con la mitad porque soy su madre. Pero si me obligas a ir a juicio, yo me quedo con todo. El juez coloca los documentos sobre su escritorio y mira directamente a Valerie. Señora Vance, ¿confirma que envió estos mensajes? Valerie solloza, incapaz de articular una palabra. Su abogado parece completamente derrotado. Su señoría, digo suavemente. Quiero dejar claro que no busco venganza contra mi hija. Entiendo que pasó por momentos difíciles cuando era joven. Entiendo que la maternidad temprana y los problemas de salud mental pueden llevar a decisiones desesperadas. Miro a Valerie con tristeza, pero también con determinación. Pero lo que no puedo aceptar es que después de 13 años de total ausencia, después de haber renunciado formalmente a sus derechos como madre, después de haber formado una nueva familia y olvidarse por completo de estos niños, ahora regrese solo porque hay dinero de por medio. ¿Qué solicita al tribunal?, pregunta el juez. Que se confirme mi tutela legal permanente sobre mis nietos menores, que se rechace completamente la demanda de custodia de mi hija y que se emita una orden de restricción que impida a Valerie acercarse a los niños a menos que ellos, cuando sean mayores de edad, decidan voluntariamente tener contacto con ella. Valerie grita desde su asiento. No puedes quitarme a mis hijos para siempre. Me vuelvo hacia ella con una expresión que mezcla dolor y firmeza. Hija, tú misma los entregaste hace 13 años. No estoy quitándote nada. Solo estoy protegiendo lo que abandonaste. El juez declara un receso de 30 minutos para revisar toda la documentación presentada. La sala de audiencia se vacía parcialmente,
pero yo me quedo sentada en mi lugar, sosteniendo mi bolso contra mi pecho como si fuera un escudo protector. Mis nietos se acercan a mí, rodeándome con sus brazos en un abrazo silencioso que habla más que 1000 palabras. Abuela, susurra Andrea, ¿que nunca nos dijiste que ella nos había entregado por escrito? Porque quería que tuvieran la oportunidad de formarse su propia opinión sobre su madre cuando fueran lo suficientemente grandes para entender. Respondo acariciando su cabello. No quería que crecieran con odio en sus corazones. Arthur aprieta mi mano. Pero nos mentiste todos estos años cuando nos dijiste que tal vez ella volvería. No mentí, mi amor. Siempre hubo la posibilidad de que ella madurara y regresara por las razones correctas. Mantuvimos esa esperanza durante mucho tiempo. Miro hacia donde Valerie está sentada con su abogado hablando en susurros desesperados. Pero cuando me llamó hace una semana, supe de inmediato que no había regresado por ustedes. Regresó por el dinero. Emily se sienta a mi lado. ¿Qué va a pasar ahora, abuela? No lo sé, mi niña, pero sé que hemos dicho la verdad, y eso es todo lo que podemos hacer. Durante el receso, veo a Valerie acercarse lentamente a nosotros. Su abogado intenta detenerla, pero ella lo ignora. Camina con pasos titubeantes como si cada pie fuera una montaña que escalar. Mamá, dice con voz quebrada. Podemos hablar en privado, comienza, y su voz tiembla como cuando era niña y había hecho algo malo. Sé que cometí terribles errores, pero he cambiado. Realmente he cambiado. ¿Has cambiado, Valerie, o solo necesitas dinero? Mi pregunta es directa, pero no cruel. Después de tantos años, he ganado el derecho a ser brutalmente honesta. Ella baja la mirada. Ambas son ciertas. Sí, necesito el dinero, pero también he extrañado a mis hijos todos estos años. ¿Los has extrañado? Mi voz se eleva ligeramente. Valerie, tuviste 13 años para extrañarlos. 13 años para llamar, para escribir, para enviar una postal en Navidad. 13 años para preguntar cómo estaban, si necesitaban algo, si te recordaban. Tenía miedo, susurra. Tenía miedo de que me odiaran por haberlos abandonado. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de 13 años de miedo, de repente tienes el valor de luchar por ellos en la corte? Valerie se apoya contra la ventana como si necesitara un soporte físico para continuar la conversación. Porque Javier me dijo que si no intentaba recuperar a mis hijos y su herencia, me dejaría. Me dijo que no podía estar con una mujer que había regalado $50,000. La brutal honestidad de su confesión me toma por sorpresa. Por un momento veo a la niña asustada que una vez fue, atrapada entre decisiones imposibles. Entonces no has cambiado en absoluto, digo con profunda tristeza. Hace 13 años tomaste una decisión basada en lo que un hombre exigía de ti. Hoy estás aquí por la misma razón. No es tan simple. Su voz se eleva, pero de inmediato mira a su alrededor para asegurarse de que nadie nos escuche. Mamá, no entiendes la presión que he vivido. Javier me ha apoyado todos estos años. Sin él no tengo nada. No tengo trabajo. No tengo mi propio hogar. No tengo ahorros. ¿Y qué pasa con tu otro hijo? El hijo que pudiste criar porque era conveniente para tu relación. Valerie tropieza como si la hubiera abofeteado. Paul es diferente. Nació dentro de mi matrimonio con Javier. Era parte de nuestros planes. Arthur, Emily y Andrea también eran tus hijos. Valerie, ellos también merecían amor incondicional. Pero no pude darles eso. Ella explota, las lágrimas corriendo por su rostro. Era una niña cuando los tuve. No sabía cómo ser madre. Cada vez que Arthur lloraba, yo también lloraba. Cada vez que Emily tenía pesadillas, yo tenía ataques de pánico. No podía con ellos. Por primera vez en esta conversación, siento un dolor de compasión por mi hija. Entonces, ¿por qué no me pediste ayuda en ese momento? ¿Por qué no viniste a mí y dijiste, mamá, no puedo hacer esto sola? Porque tenía miedo de que me juzgaras. Tenía miedo de que pensaras que era una mala madre. Valerie, mi voz se suaviza. Te habría ayudado. Habríamos encontrado una manera de criarlos juntas, pero elegiste huir.
Elegiste abandonarlos por completo. Lo sé, solloza. Lo sé. Y he vivido con esa culpa todos estos años. Pero mamá, ahora puedo ofrecerles algo mejor. Con la herencia puedo darles una vida que nunca pude darles antes. Con la herencia, Valerie, ¿me estás escuchando? No se trata del dinero. Se trata de 13 años de ausencia. Se trata de que tú escribiste una renuncia de derechos parentales. Se trata de que formaste otra familia y te olvidaste completamente de ellos. Valerie se endereza y por un momento veo un destello de la determinación que la caracterizaba cuando era joven. Mamá, legalmente sigo siendo su madre biológica. Ese papel que escribí no fue notariado. No se presentó ante un juez. Técnicamente no tiene plena validez legal. Y ahí está. La verdadera Valerie emerge de nuevo. Calculadora y manipuladora. Entonces, esto nunca se trató de recuperar a tus hijos. Se trata de ganar un caso legal para acceder al dinero. Se trata de ambas cosas, insiste. Mamá, podemos llegar a un acuerdo. Yo me llevaré a los niños, pero tú puedes visitarlos cuando quieras. Podemos compartir la responsabilidad de criarlos y sobre la herencia. Podemos dividirla de manera justa. Has gastado dinero en ellos todos estos años. Es justo que recibas una compensación. ¿Compensación? La palabra sale de mi boca como veneno. Valerie, ¿crees que crié a tus hijos esperando una recompensa financiera? ¿Crees que los llevé al médico cuando tenían fiebre porque esperaba que alguien me pagara por eso? ¿Crees que pasé noches en vela cuando tenían pesadillas porque esperaba recibir dinero a cambio? Para. Simplemente para. Valerie se cubre los oídos como una niña que no quiere escuchar la verdad. No voy a parar, Valerie, porque esto es lo que necesitas escuchar. No crié a esos niños como una inversión. Los crié porque los amo. Porque son mi sangre. Porque cuando los abandonaste, alguien tenía que amarlos incondicionalmente. Valerie baja las manos y me mira con una expresión que no había visto en años. Es la misma mirada que tenía de adolescente cuando se dio cuenta de que había cometido un grave error. Mamá, dice en una voz muy pequeña. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? La pregunta me toma por sorpresa. Durante años había imaginado este momento. Había pensado en lo que le diría si alguna vez pedía perdón. Pero ahora que estoy aquí, las palabras no fluyen fácilmente. Valerie, el perdón no es algo que se negocia. No es algo que se obtiene a cambio de hacer lo correcto. El perdón es algo que das porque eliges liberarte del resentimiento. Entonces, ¿me perdonas? Miro a mi hija, la mujer de 39 años que aún busca la aprobación de su madre. Y siento una mezcla compleja de amor, decepción, tristeza y esperanza. Te perdono por ser una niña asustada que no sabía cómo ser madre. Te perdono por tomar decisiones desesperadas cuando te sentías abrumada. Te perdono por huir cuando la responsabilidad se volvió demasiado pesada. Valerie sonríe con esperanza, pero continúo. Pero no puedo perdonarte por volver solo cuando hay dinero de por medio. No puedo perdonarte por amenazarme con la cárcel para conseguir lo que quieres. Y no puedo permitir que lastimes a esos niños de nuevo. La sonrisa desaparece de su rostro. Entonces no hay nada que pueda hacer. Sí, hay algo que puedes hacer, respondo firmemente. Puedes volver a tu vida, trabajar en tus problemas personales, y cuando realmente hayas madurado y cambiado, cuando puedas ofrecer amor genuino sin esperar nada a cambio, entonces quizás tus hijos decidirán por sí mismos si quieren conocerte. Y la herencia les pertenece a ellos, Valerie, y me aseguraré de que la reciban cuando estén listos para manejarla responsablemente. Un oficial de la corte aparece en el pasillo. El receso ha terminado. El juez está listo para continuar. Mientras caminamos de regreso a la sala del tribunal, Valerie toma suavemente mi brazo. Mamá, una última pregunta. Si retiro la demanda ahora, ¿me permitirías ver a los niños ocasionalmente en visitas supervisadas? Me detengo y la miro directamente a los ojos. Esa decisión no depende de mí, Valerie. Depende de ellos. Si quieren conocerte, respetaré su decisión, pero no los presionaré para que lo hagan.
Entramos a la sala del tribunal donde el juez nos espera y sé que los próximos minutos determinarán el futuro de mi familia. El juez Theodore Mason toma su lugar en el estrado y la sala se llena de una atención palpable. Valerie y su abogado Mark Sullivan regresan a su mesa, pero puedo notar que algo ha cambiado en su postura. Está más encorvada, más pequeña, como si la conversación en el pasillo le hubiera drenado toda su energía de lucha. Damas y caballeros, comienza el juez con voz solemne, he tenido tiempo para revisar toda la documentación presentada, y debo decir que este caso presenta elementos muy perturbadores que van más allá de una simple disputa de custodia. Mira directamente a Valerie. Señora, después de examinar la renuncia de derechos parentales escrita de su propia mano, los mensajes de texto donde amenaza a su madre, y el historial documentado de abandono durante 13 años, tengo algunas preguntas muy serias que hacerle. Valerie se levanta temblando, apoyándose en la mesa para mantener el equilibrio. Confirma que escribió voluntariamente la renuncia de derechos parentales con fecha del 15 de octubre de 2011. Su señoría, interviene el abogado Mark Sullivan. Mi cliente estaba atravesando una grave crisis de salud mental en ese momento. No se le puede hacer responsable por decisiones tomadas en esas circunstancias. Abogado Sullivan, responde el juez en un tono severo, he revisado los informes médicos que presentó como evidencia de la depresión de su cliente. Los documentos muestran que fue dada de alta del tratamiento psiquiátrico 2 meses antes de escribir esa renuncia. Según los registros médicos, su médico certificó que estaba mentalmente estable y no representaba peligro para sí misma ni para otros. Valerie tropieza y su abogado la ayuda a sentarse. Además, continúa el juez, he verificado los registros públicos y he encontrado que la señora Valerie Vance se casó legalmente con el señor Javier Dawson el 20 de diciembre de 2011, apenas 2 meses después de escribir la renuncia de derechos parentales. ¿Puede explicar cómo alguien mentalmente incapaz de tomar decisiones sobre sus hijos podría simultáneamente tomar la decisión legal de casarse? El silencio en la sala del tribunal es absoluto. Puedo escuchar mi propio corazón latiendo mientras espero la respuesta de mi hija. Su señoría, dice Valerie con voz quebrada, solo quería empezar de nuevo. Pensé que sería mejor para todos. ¿Mejor para todos o mejor para ti? La pregunta del juez es directa y aguda. Valerie estalla en lágrimas y no puede responder. El juez continúa, señora Vance, también he revisado los registros escolares de su hijo, Paul, nacido en 2012. Los documentos muestran que usted ha sido una madre presente y activa en su educación. Ha asistido a reuniones de padres, eventos escolares y ha mantenido un hogar estable para él durante 11 años. Esto demuestra que sí tuvo la capacidad de ser madre, pero eligió ejercer esa capacidad solo con el hijo que le convenía. Cada palabra del juez cae como un martillo sobre el ataúd de las esperanzas de Valerie. La observo colapsar en su silla, completamente derrotada. Pero lo más preocupante de todo, dice el juez, levantando los mensajes de texto impresos, son estas amenazas explícitas que hiciste a tu madre. Amenazar con acusaciones falsas de secuestro no solo es moralmente reprobable, sino que constituye extorsión, un delito grave. El abogado Mark Sullivan se levanta desesperado. Su señoría, solicito un receso para consultar con mi cliente sobre la posibilidad de retirar la demanda. Abogado Sullivan, responde firmemente el juez, a la luz de las pruebas presentadas, especialmente las amenazas de extorsión, tengo la obligación legal de remitir este caso a la oficina del fiscal del distrito para evaluar si se deben presentar cargos criminales contra su cliente. Valerie grita desde su asiento. No, por favor. Solo quería recuperar a mis hijos. Señora Vance, dice el juez con voz severa, no querías recuperar a tus hijos. Querías recuperar el dinero de la herencia. La evidencia es abrumadoramente clara en eso. Se vuelve hacia mí. Señora Eleanor Vance, ¿desea presentar cargos por extorsión contra su hija? La pregunta me toma por sorpresa. Durante semanas había imaginado este momento, pero nunca pensé que tendría que decidir si enviar a mi propia hija a la cárcel. Miro a Valerie, que me observa con ojos suplicantes. Luego miro a mis nietos, que esperan mi respuesta con expresiones tensas. Finalmente miro en mi corazón y encuentro una respuesta que incluso me sorprende. Su señoría, no deseo presentar cargos criminales contra mi hija. Valerie suspira aliviada, pero continúo.
Sin embargo, solicito una orden de restricción que le prohíba contactarse con mis nietos o conmigo por un periodo mínimo de 5 años, a menos que sea a través de un representante legal y con la aprobación previa de este tribunal. El juez asiente. Eso parece una solicitud razonable. ¿Algo más, señora Vance? Sí, su señoría. Solicito que se establezca en el registro público que la señora Valerie Vance renunció voluntariamente a todos sus derechos parental sobre Arthur, Emily y Andrea Vance el 15 de octubre de 2011, y que cualquier intento futuro de reclamar la custodia o derechos sobre estos menores se considere frívolo y sin mérito legal. Concedido, dice el juez, tomando notas en sus documentos. Valerie se levanta, tambaleándose. Mamá, por favor, no hagas esto. No me quites a mis hijos para siempre. Me vuelvo hacia ella y por primera vez en toda esta audiencia, mi voz sale suave pero firme. Valerie, no te estoy quitando nada. Los dejaste ir hace 13 años. Escribiste esa renuncia. Elegiste formar otra familia y olvidarte de ellos. Solo estoy protegiendo lo que abandonaste. Pero son mis hijos, solloza. No, respondo firmemente. Son los hijos que tuviste, pero yo soy quien los crió. Yo soy quien los ama incondicionalmente. Yo soy quien sacrificó mi paz mental, mi salud y mi dinero para darles un hogar estable. Arthur se levanta de su asiento en la galería. Su señoría, ¿puedo decir algo? El juez asiente. Por favor, acércate. Mi nieto camina hacia el estrado con la dignidad de un hombre adulto, aunque veo en sus ojos el dolor del niño que una vez fue. Su señoría, quiero que quede claro para el registro que mis hermanas y yo no consideramos a Valerie Vance nuestra madre. Ella es la mujer que nos dio la vida, pero nuestra madre es Eleanor Vance, la mujer que nos crió, nos educó, nos amó y nunca nos abandonó. Se vuelve hacia Valerie. Y quiero que sepas, Valerie, que si alguna vez cambias de verdad en el futuro, si alguna vez puedes ofrecer amor genuino sin esperar nada a cambio, si alguna vez puedes demostrar que realmente has madurado, entonces quizás consideremos conocerte como persona. Pero nunca serás nuestra madre. Ese título lo ha ganado la abuela Eleanor. Valerie solloza incontrolablemente, pero Arthur no ha terminado. Y sobre la herencia del tío Arthur. Quiero que sepas que cuando cumplamos 21 años y podamos disponer libremente de ese dinero, una parte irá a la abuela Eleanor porque merece ser recompensada por todos los sacrificios que hizo por nosotros. Emily y Andrea se levantan de sus asientos y se unen a su hermano frente al estrado. Yo también quiero decir algo, dice Emily con voz clara. Valerie, no te odio, pero tampoco te conozco. Para mí, eres una extraña que compartió algo de su ADN conmigo. Mi verdadera familia está aquí con mi abuela Eleanor y mis hermanos. Andrea, la más joven, mira a Valerie directamente a los ojos. Y quiero que sepas que si hubieras vuelto por amor, si hubieras vuelto porque realmente nos extrañabas, tal vez podríamos haber construido algo. Pero volviste por dinero. Y eso nos dice todo lo que necesitamos saber sobre quién eres realmente. El juez golpea suavemente su mazo. Por la presente, este tribunal dicta lo siguiente. Se confirma la tutela legal permanente de la señora Eleanor Vance sobre las menores Emily Vance y Andrea Vance. Se establece una orden de restricción de 5 años contra la señora Valerie Vance. La demanda de custodia presentada por la señora Valerie Vance se declara nula y sin efecto, y se le prohíbe presentar demandas similares en el futuro sin pruebas nuevas sustanciales de un cambio en las circunstancias. Valerie se derrumba por completo, sostenida solo por su abogado. Mamá susurra. ¿Alguna vez podrás perdonarme completamente? Me acerco a ella lentamente sintiendo el peso de todos estos años sobre mis hombros. Cuando llego a su lado coloco mi mano en su mejilla surcada de lágrimas. Valerie, te perdoné hace mucho tiempo. Pero el perdón no significa que pueda permitirte hacerle daño a estos niños otra vez. Han sufrido suficiente. ¿Qué voy a hacer ahora?, pregunta con la voz de una niña perdida. Vas a volver a casa. Vas a cuidar del hijo que tienes. Vas a trabajar en ti misma, en ser una mejor persona. Y quizás algún día en el futuro, cuando realmente hayas cambiado, mis nietos decidirán por sí mismos si quieren conocerte. Y si Javier me deja porque no obtuve el dinero, suspiro profundamente. Entonces quizás es hora de que aprendas a valerte por ti misma, hija.
Quizás es hora de que dejes de basar tus decisiones en lo que los hombres esperan de ti. El juez se levanta, indicando que la audiencia ha terminado. Este tribunal está cerrado. Al salir de la sala, siento una extraña mezcla de triunfo y tristeza. Gané la batalla legal, pero perdí la esperanza de que mi hija hubiera vuelto por las razones correctas. Pero cuando mis nietos me rodean con sus brazos en el pasillo del tribunal, sé que tomé las decisiones correctas. A veces amar significa proteger a quienes amas, incluso si eso duele a quienes también amas. 3 meses después del juicio, estoy sentada en mi pequeña cocina viendo a Andrea practicar guitarra para su recital escolar. La luz de la tarde entra por la ventana e ilumina su rostro concentrado, tan parecido al mío cuando tenía su edad. Arthur está en la universidad estudiando ingeniería con una beca completa que conseguimos tras mucho esfuerzo. Emily trabaja a tiempo parcial en una librería mientras termina la secundaria. La vida ha encontrado su ritmo nuevamente, pero de manera diferente, más pacífica. Ya no hay esa tensión constante de preguntarse si alguien vendrá a llevarse a los niños. No hay más noches sin dormir pensando en demandas legales. La orden de restricción nos ha dado la paz que necesitábamos. Suena el timbre y voy a abrir la puerta. Es la señora Elma, mi vecina y hermana del juez, trayendo una bandeja de tamales recién hechos. Eleanor, mira lo que te traje, dice con su sonrisa maternal. Sé que has estado trabajando duro y pensé que esto te haría bien. Gracias, Elma. Pasa. Tomemos un café. Mientras preparamos el café, Elma me mira con esa expresión que conozco bien. Tiene algo que decir, pero no sabe cómo comenzar. Solo dilo, Elma. Te conozco desde hace 40 años. Es sobre Valerie, dice finalmente. Mi hermano Theodore me dijo que ha estado pidiendo información sobre cómo apelar la decisión. Siento un nudo en el estómago, pero respiro hondo. ¿Y qué le dijeron? Que no tiene fundamentos legales para apelar, que la renuncia a los derechos parentales que escribió es válida, especialmente considerando su comportamiento posterior. Pero Eleanor, hay algo más. Javier la dejó la semana pasada. Llevó a su hijo Paul, y le dijo que no podía quedarse con una mujer que había perdido $150,000 por ser estúpida. La noticia me golpea como una bofetada. A pesar de todo lo que Valerie me hizo, sigue siendo mi hija, y duele saber que está sufriendo. ¿Dónde está viviendo ahora? En un pequeño apartamento cerca del centro. Está trabajando limpiando oficinas por la noche. Theodore dice que se ve terrible, muy delgada, muy triste. Andrea deja de tocar la guitarra y se acerca a nosotras. ¿Estás hablando de mi mamá biológica? Sí, cariño, respondo honestamente. Parece que está pasando por un momento difícil. Andrea se sienta a mi lado. ¿Te sientes mal por ella, abuela? La pregunta me sorprende con su madurez. Sí, me siento mal. A pesar de todo lo que pasó, sigue siendo mi hija. No me gusta saber que está sufriendo. Pero eso no significa que hayamos hecho algo malo al defendernos, ¿verdad? Sondío y acaricio su cabello. No, mi amor. A veces en la vida, tenemos que tomar decisiones difíciles. Puedes sentir compasión por alguien y al mismo tiempo protegerte de esa persona. Elma nos interrumpe suavemente. Eleanor, hay algo más que deberías saber. Valerie ha estado preguntando por los niños. No ha violado la orden de restricción, pero ha estado preguntando a los vecinos cómo están, si les va bien en la escuela, si necesitan algo. ¿Crees que está planeando algo? Pregunto con preocupación. No lo sé, pero Theodore quería que lo supieras por si acaso. Esa noche, después de que Andrea se duerme, me quedo despierta pensando en Valerie. La imagino sola en ese pequeño apartamento sin su pareja, sin su hijo, sin un trabajo estable. Imagino su arrepentimiento, su soledad, su desesperación. Al día siguiente tomo una decisión que incluso me sorprende. Voy al supermercado y compro comida para una semana. Arroz, frijoles, pollo, verduras, leche. Empaco todo en bolsas y conduzco a la dirección que Elma me dio. El edificio es viejo y deteriorado. Subo las escaleras hasta el 3er piso y llamo a la puerta del apartamento 3B. Escucho pasos lentos y luego la voz de Valerie a través de la puerta. ¿Quién es?
Soy yo, Valerie, tu mamá. Hay un largo silencio, luego el sonido de los cerrojos abriéndose. La puerta se abre y veo a mi hija. Elma tenía razón. Se ve terrible. Ha perdido mucho peso. Tiene profundas ojeras y su ropa está limpia pero muy desgastada. Mamá susurra como si no pudiera creer que estoy allí. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Te traje algunas cosas, digo, levantando las bolsas. ¿Puedo entrar? Se hace a un lado y entro al apartamento. Es pequeño pero limpio. Un sofá viejo, una mesa de cocina con 2 sillas, un televisor pequeño. En la mesa hay facturas sin pagar apiladas. ¿Por qué? Pregunta mientras pongo las bolsas en la cocina. Porque eres mi hija, respondo simplemente. Porque a pesar de todo lo que pasó, no puedo verte pasar hambre. Valerie se desploma en el sofá y rompe a llorar. Mamá, lo perdí todo. Javier se llevó a Paul. Me dijo que era una perdedora, que tuve la oportunidad de ganar dinero fácil, y lo arruiné siendo sentimental. Me siento a su lado. ¿Y qué le dijiste? Nada. No dije nada porque sabía que tenía razón. Soy una perdedora. Perdí a mis primeros hijos. Perdí la herencia. Perdí a Paul. Perdí mi casa. Valerie, digo en voz suave pero firme. No perdiste a tus primeros hijos. Los abandonaste. Hay una diferencia. Me mira con los ojos hinchados de llorar. Siempre me recordarás mis errores. No voy a recordarte, pero tampoco te voy a dejar reescribir la historia. Si realmente quieres cambiar, tienes que empezar por aceptar la verdad de lo que hiciste. ¿Y qué verdad es esa? Me levanto y camino hacia la ventana que da a la calle. Que tuviste 3 hermosos hijos y los abandonaste porque no eran convenientes para tu nueva relación. Que formaste otra familia y te olvidaste de ellos por 13 años. Que solo volviste cuando había dinero de por medio. Sé todo eso. Ella explota. Vivo con esa culpa todos los días. Me vuelvo hacia ella. La culpa es inútil, Valerie. La culpa es autocompasión disfrazada. Lo que es útil es el arrepentimiento genuino y un verdadero deseo de cambiar. ¿Y cómo sabes si mi arrepentimiento es genuino? Porque si fuera genuino, no habrías vuelto pidiendo la custodia. Habrías vuelto pidiendo perdón. Habrías vuelto preguntando cómo podrías ayudar, no qué podrías obtener. Valerie permanece en silencio durante mucho tiempo. Finalmente pregunta, ¿hay alguna manera de que alguna vez pueda volver a ver a mis hijos? Quizás, respondo. Pero tendría que ser en sus términos cuando estén listos, si es que alguna vez lo están. Y mientras tanto, trabaja en ti misma. Busca ayuda psicológica. Encuentra un trabajo estable. Aprende a vivir sola sin depender de un hombre. Conviértete en la mujer que hubieras querido que fuera su madre. Camino hacia la puerta. La comida te durará una semana. Después de eso, tendrás que arreglártela sola. ¿Me visitarás de nuevo? Pregunta en voz baja. No lo sé, Valerie. Eso depende de ti, de las decisiones que tomes de ahora en adelante. Salgo del apartamento sintiéndome extraña. No sé si hice lo correcto al venir aquí, pero sé que no podía dejar que mi hija pasara hambre, sin importar lo que hubiera hecho. Cuando llego a casa, Arthur está en la cocina estudiando. Me mira cuando entro. Abuela, ¿dónde estabas? Te estaba buscando. Fui a ver a tu mamá biológica, le digo honestamente. Su expresión cambia de inmediato. ¿Por qué? Porque tiene hambre y sigue siendo mi hija. Arthur cierra sus libros y me mira seriamente. Abuela, espero que eso no signifique que la vas a dejar entrar en nuestras vidas. No, cariño. Significa que soy capaz de sentir compasión sin comprometer nuestra seguridad. Asiente lentamente. ¿Crees que alguna vez realmente cambiará? No lo sé, respondo honestamente. Pero si lo hace será porque decidió cambiar, no porque la presionamos o la rescatamos. Esa noche, mientras me preparo para dormir, pienso en las lecciones que esta experiencia nos ha enseñado. A veces el amor más verdadero es el que establece límites.
A veces, proteger a quienes amas significa decir que no a aquellos que también amas. Y a veces, solo a veces, la justicia no es venganza. La justicia es simplemente permitir que las consecuencias naturales de las decisiones de alguien se manifiesten mientras eliges el amor sobre el resentimiento. Un año después del juicio, estoy sentada en mi jardín viendo crecer los tomates que planté en primavera. Arthur se graduó con honores de la universidad y consiguió un trabajo en una firma de ingeniería. Emily fue aceptada en la universidad con una beca parcial. Andrea, ahora de 17 años, dirige la banda de su escuela. La herencia del tío Arthur permanece intacta en sus cuentas fiduciarias, esperando a que cada uno de ellos cumpla 21 años. Pero lo más importante, mis nietos han florecido sin la constante sombra del miedo al abandono. La señora Alma llega con noticias. Eleanor, tengo que decirte algo sobre Valerie. ¿Qué pasó ahora?, pregunto, preparándome mentalmente. Se inscribió en terapia psicológica. Ha estado asistiendo religiosamente durante 6 meses. Theodore me dijo que ella está pagando las sesiones con su trabajo de limpieza. La noticia me sorprende genuinamente. Y hay más. Consiguió un trabajo de día como recepcionista en una clínica médica. Ya no limpia oficinas por la noche. Se ve mejor, más estable. ¿Ha preguntado por los niños? No. De hecho, le dijeron que tú la habías visitado, y ella respondió que su mamá ya había hecho suficiente por ella, que ahora era su turno de demostrar que podía cambiar sin ayuda. Me siento extrañamente orgullosa de mi hija por primera vez en años. Esa tarde, Andrea llega a casa de la escuela con una expresión pensativa. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Siempre, cariño. ¿Crees que alguna vez querré reconocer a mi mamá biológica? La pregunta no me sorprende. Sabía que este momento eventualmente llegaría. No lo sé, Andrea. Es una decisión que solo tú puedes tomar cuando estés lista. ¿Te molestaría si algún día decidiera conocerla? No, cariño. Estaría orgullosa de ti por tomar tus propias decisiones como una adulta responsable. Y si decidiera nunca conocerla, también estaría orgullosa de eso. La decisión es completamente tuya. Esa noche, mientras preparo la cena, reflexiono sobre todo lo que hemos vivido. Durante años sentí resentimiento hacia Valerie. Resentimiento por dejarme con una responsabilidad que no era mía. Resentimiento por olvidarse de sus hijos. Resentimiento por regresar solo por dinero. Pero ahora, después de todo este tiempo, me doy cuenta de que el resentimiento era una cadena que ataba tanto a ella como a mí. Cuando lo solté, me liberé. La semana pasada, Emily cumplió 19 años. Durante la celebración, me dijo algo que llenó mi corazón. Abuela, gracias por salvarnos, pero más que eso, gracias por enseñarnos que el verdadero amor no abandona. Arthur, ahora de 21 años, tiene acceso total a su herencia. Lo primero que hizo fue apartar $10,000 para mí. Por todo lo que gastaste en nosotros todos estos años, me dijo. Acepté el dinero no porque lo necesitara, sino porque era importante para él dármelo. A veces me pregunto qué habría pasado si Valerie hubiera regresado por las razones correctas. Si hubiera venido pidiendo perdón en lugar de exigir la custodia, si hubiera mostrado un verdadero arrepentimiento en lugar de amenazas legales, tal vez habríamos encontrado una manera de coexistir. Tal vez habríamos podido construir algo que se asemejara a una familia extendida. Tal vez mis nietos habrían tenido la oportunidad de conocer a su madre biológica en circunstancias saludables. Pero la vida no se trata de quizás. Se trata de las decisiones que tomamos con la información que tenemos en el momento. La tengo. Elegí proteger a 3 niños abandonados. Elegí amarlos incondicionalmente cuando su propia madre no pudo. Elegí sacrificar mi paz mental y mis recursos para darles estabilidad. Y cuando llegó el momento de defenderlos, elegí luchar por ellos con todas mis fuerzas. No me arrepiento de ninguna de esas decisiones. Hoy, mientras veo a Andrea practicar guitarra, a Emily estudiar para sus exámenes universitarios y a Arthur planear su futuro profesional, sé que tomé las decisiones correctas. Son adultos responsables, empáticos y trabajadores. Son buenas personas que contribuyen positivamente al mundo. Son la prueba viviente de que el amor incondicional y los límites firmes pueden coexistir.
A veces la gente me pregunta si odio a Valerie por lo que hizo. La respuesta es no. No la odio, pero tampoco la excuso. Entiendo que era joven cuando tuvo a sus hijos. Entiendo que la maternidad puede ser abrumadora. Entiendo que todos cometemos errores, pero también entiendo que algunos errores tienen consecuencias permanentes. Y elegir abandonar a tus hijos no es un error. Es una decisión que define quién eres como persona. Valerie eligió su nueva vida sobre sus hijos. Yo elegí a esos niños sobre mi comodidad. Ambas vivimos con las consecuencias de nuestras decisiones. La diferencia es que yo puedo dormir tranquila por la noche sabiendo que siempre puse el bienestar de los niños primero. Ella tendrá que vivir para siempre sabiendo que los abandonó cuando más lo necesitaban. Si hay una lección en todo esto, es que la justicia no siempre llega en forma de castigo. A veces la justicia es simplemente que cada persona reciba exactamente lo que sus acciones merecen. Yo merezco el amor incondicional de mis nietos porque les di amor incondicional durante 13 años. Valerie merece la ausencia de ese amor porque eligió estar ausente durante 13 años. No es venganza. Es consecuencia natural. Y quizás si realmente ha cambiado, si realmente está trabajando en sí misma, algún día mis nietos decidirán darle una oportunidad. Pero será su decisión y en sus términos, cuando estén listos. Mientras tanto seguiré siendo lo que siempre he sido, su abuela, su protectora, su hogar seguro, su amor incondicional. Porque así es como funciona el verdadero amor. No abandona. No negocia. No establece condiciones. Simplemente es. Constante como el amanecer. Fuerte como las raíces de un viejo árbol. Silencioso como una oración que nunca termina. Y al final del día, eso es suficiente. ¿Te gustó mi historia? ¿Y de qué ciudad me escuchas? Vamos a encontrarnos en los comentarios. Si te gusta la historia, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Espero con ansias tus comentarios sobre la historia. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.